Segunda parte, la etapa constitucional. 1. El camino de la justicia. A. El juicio a las juntas. Venimos de toda una etapa histórica caracterizada por frecuentes y prolongadas intervenciones militares en el poder político de la nación, que aparte de sus negativas consecuencias institucionales han terminado, en los hechos, por generar una crisis de profundidad y dimensiones excepcionales, lo que aquí se ha olvidado, por militares y civiles. Para mal del país y de las propias organizaciones castrenses, es aquella regla de oro que se aplica y prevalece en todas las naciones civilizadas del mundo, cualesquiera sea su régimen político o su signo ideológico dominante, y que determina que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas a la autoridad civil institucionalmente establecida. Dr. Raúl Alfonsín. Mensaje presidencial. 10 de diciembre de 1983. Mediante los decretos 158/83 y 159/83, el Dr. Raúl Alfonsín, reciente presidente de la República, intentaba fortalecer la subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, al decidir el sometimiento a juicio de las 3 juntas militares que habían protagonizado el proceso de reorganización nacional. El juicio a las juntas militares fue un paso importante en la historia de nuestro país. Los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas entre los años 1976 y 1983 habían originado numerosas presentaciones legales por los familiares de las víctimas. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, creada por el Decreto 187/83, recibió nuevas denuncias y se dirigió a la justicia reclamando su intervención en distintas presentaciones. La Cámara Federal de la capital se abocó al juzgamiento de los delitos cometidos por los integrantes de las 3 primeras juntas de la dictadura y solicitó la remisión de todas las causas relacionadas con las violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía seleccionó 700 casos que consideró paradigmáticos y la Cámara Federal, el 9 de diciembre de 1985, dictó sentencia condenando a los miembros de las 3 primeras juntas militares. Pero la inmensa mayoría de las causas no fueron analizadas ni por la Fiscalía ni por la Cámara, y lo cierto es que la sanción de las leyes 23.492 de punto final y 23.521 de obediencia debida sirvieron de pretexto para no reabrir las investigaciones. Durante los 8 meses que duró el proceso judicial a las juntas, los relatos de los sobrevivientes acerca de los procedimientos represivos revelaron el plan criminal aplicado por las Fuerzas Armadas, el accionar siniestro de los grupos de tareas, las incursiones nocturnas de los secuestradores en los domicilios, la ubicación y condiciones de vida en los centros clandestinos de detención, las torturas, la muerte y la posterior desaparición de los cuerpos. El informe presentado por la CONADEP en 1984, las declaraciones de los testigos durante el juicio y las tareas de denuncia y esclarecimiento realizadas por los organismos de derechos humanos pusieron de manifiesto la elaboración y aplicación de un plan sistemático de terrorismo de Estado basado en la violación de los derechos humanos. Derecho a la vida, derecho a la libertad personal, derecho a la seguridad e integridad física, derecho a la justicia, derecho a la libertad de opinión, expresión. Información, derecho laboral, a la asociación sindical, derechos políticos. Una comisión de notables estableció los hechos básicos. Unas 30.000 personas, en su mayoría trabajadores y estudiantes y por lo general muy jóvenes, fueron secuestradas, torturadas en campos de concentración y asesinadas en forma clandestina. La justicia argentina procesó luego a 9 excomandantes en jefe de las 3 fuerzas militares, entre ellos 3 expresidentes de facto. 2 fueron condenados a prisión perpetua, 3 a penas menores y 4 fueron absueltos. Esas condenas significaron el fin del rol privilegiado de las Fuerzas Armadas en la sociedad argentina. Ya no estaban por encima de la ley sino ante ella, y esto fue esencial para el tan anhelado establecimiento del Estado de Derecho. Horacio Verbitsky, La hora del juicio. Página 12, 13 de febrero de 2001. La colaboración del equipo argentino de antropología forense, EAF, fue importante en el esclarecimiento de los hechos ocurridos. Desde hace más de 15 años, sus integrantes vienen trabajando en la identificación de restos óseos que permite a cientos de familias reunirse con los cuerpos de sus seres queridos. Silvana Turner, antropóloga social miembro del EAF, cuenta en diálogo con Página 12 en 1984, la figura de la desaparición no existía como tal, por lo tanto, había que probar homicidios y para eso era necesario contar con el cuerpo de la víctima.
Ya se habían reunido denuncias sobre posibles lugares de enterramiento de restos óseos de víctimas de desapariciones que en Argentina, básicamente se produjeron en los sectores para NN de los cementerios municipales. Por ese entonces, mientras la CONADEP elaboraba su informe y la Cámara Federal enjuiciaba a las juntas militares, se tornó imprescindible rescatar los cuerpos de las víctimas para probar los homicidios denunciados. Con este objetivo, un grupo de estudiantes universitarios, en su mayoría antropólogos sociales y arqueólogos, comenzaron a asistir a un especialista norteamericano convocado por miembros de la CONADEP y Abuelas de Plaza de Mayo en sus primeras excavaciones. Uno de los trabajos más importantes que realizó el equipo hasta el momento fue la exhumación de 360 cuerpos encontrados en fosas comunes del cementerio de Avellaneda. Las técnicas de la antropología física posibilitaron la identificación del sexo, la edad, la estatura, el hábito de lateralidad, zurdos o diestros, las enfermedades y accidentes con secuelas óseas y la ficha odontológica de los restos hallados. En todos los casos, esta información se complementó con los datos aportados por los familiares, los compañeros de detención, los archivos periodísticos, los informes de autopsia y la documentación histórica. Actualmente el EAF cuenta con una base de datos que es consultada por organismos de derechos humanos y por particulares. Las tareas del equipo se fundamentan en la posibilidad de asistir a los familiares de las víctimas en su derecho de reclamar los restos de sus seres queridos desaparecidos, de manera que puedan realizar los funerales y llorar a sus muertos. Sus acciones también permiten la recuperación de los niños buscados por las abuelas, a través de la identificación de los cuerpos de las mujeres embarazadas. Desde su experiencia inicial en la Argentina, el EAF ha trabajado en Etiopía, Guatemala y Bolivia, entre otros países, siempre con el propósito de identificar a las víctimas de violaciones de los derechos humanos en contextos de violencia política. Todas las evidencias reunidas llevaron a la sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 por la Cámara Federal, integrada por los doctores León Arslanian, Guillermo Ledesma, Andrés José de Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Eraus y Jorge Torlasco. Culminó con la condena de los comandantes. Primera Junta. Teniente General Jorge Rafael Videla. Reclusión perpetua. Almirante Eduardo Emilio Masera. Prisión perpetua. Brigadier Orlando Ramón Agasti. 4 años y 6 meses de prisión. Segunda Junta. Teniente General Roberto Eviola. 17 años de prisión. Almirante Alambruscini. 8 años de prisión. Brigadier General Omar de Grafigna. Absuelto. Tercera Junta. Teniente General Leopoldo F. Galtieri. Absuelto. Almirante Jorge I. Anaya. Absuelto. Brigadier General Basilio Lamidozo. Absuelto. El mismo tribunal que condenó a las juntas determinó también el procesamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y subzona de defensa durante la llamada lucha contra la subversión, y de todos aquellos que tuvieran responsabilidad operativa en las acciones. La medida ampliaba considerablemente la investigación y el enjuiciamiento originados por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional. El juicio a las juntas fue un hecho importante en la historia de nuestro país. Su aporte a la construcción de la memoria colectiva es insoslayable. Desde su realización ya nadie puede negar o desconocer las aberraciones acaecidas en el país durante el pasado militar. B. Las leyes de impunidad. Presionar y amenazar, la vieja estrategia militar. Las leyes de impunidad que mencionamos en este apartado reconocen como precedente la presión militar ejercida por los sucesivos levantamientos castrenses de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martelli. Por medio de estas sediciones las Fuerzas Armadas intentaban detener la ola de juicios que afectaban a la institución. Ley de Punto Final, 23. 492, dictada en diciembre de 1986, fijaba un plazo extintivo para llamar a prestar declaración indagatoria a eventuales responsables. Ley de Obediencia Debida 23.521 se dictó 6 meses después, junio de 1987, y establecía que quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban como oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales, penitenciarias, no eran punibles por haber obrado en virtud de obediencia debida. ¿Qué es la obediencia debida?
Las Fuerzas Armadas de Seguridad, policiales y penitenciarias deben cumplir órdenes superiores sin derecho a investigarlas, oponerse o resistirse a su cumplimiento. Sin embargo, la obediencia debida se refiere a órdenes de servicio que en todos los casos deben ser lícitas. No fueron lícitas las órdenes que los militares cumplieron durante la llamada guerra contra la subversión. La ley de obediencia debida excluye de sus beneficios a quienes secuestraran menores y ocultaran o sustituyeran su identidad. Quienes violaran. Quienes robaran bienes en forma extorsiva. ¿Es inconstitucional la ley 23.521? Sí, la ley 23.521 se opone a normas establecidas por la Constitución Nacional, porque viola el art. 16 que dice que todos los habitantes son iguales ante la ley. Esta ley de obediencia debida hace diferencia entre los civiles y los militares y dentro de los militares entre los oficiales superiores y sus subordinados. Viola el art. 18 que defiende el debido proceso penal y la defensa en juicio. En esta ley se priva a los afectados por la represión de su derecho de recurrir a la justicia para juzgar a los responsables de graves crímenes contra ellos, caso de los exdesaparecidos o secuestrados, o contra sus familiares y caso de los desaparecidos. También viola el art. 31 que dice esta Constitución, y los tratados son ley suprema de la nación, y por esta ley se violan tratados internacionales que nuestro país ha suscrito, como las convenciones contra el delito de genocidio y contra la tortura. ¿Puede solicitarse la declaración de la inconstitucionalidad? Quienes actúen como damnificados, víctimas y familiares, y los fiscales pueden pedir la inconstitucionalidad de esta ley. A los jueces y a la Corte les corresponde definir sobre la petición. En cada caso en que la ley sea declarada inconstitucional, los procesos seguirán su curso. Ya han sido presentados recursos de inconstitucionalidad por numerosos familiares y los cuerpos jurídicos de los organismos de derechos humanos. Los indultos se dieron en dos etapas. La primera estaba dirigida a los procesados no incluidos en la obediencia debida y el punto final. Cuando apenas habían transcurrido 3 meses de la fecha de su investidura presidencial, el Dr. Menem dejó en libertad a 277 personas, entre las que se cuentan los autores de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar, los responsables de la derrota de la Guerra de Malvinas, los directos protagonistas de los alzamientos militares contra el gobierno constitucional del entonces presidente Alfonsín y exdirigentes de una de las organizaciones guerrilleras que actuaron en la década del 70. La segunda etapa estaba dirigida a los incluidos y posteriormente condenados en la causa 13, el juicio a los comandantes. Si bien ambos indultos son repudiables desde el punto de vista ético y moral, la primera etapa, a diferencia de la segunda, es inconstitucional, ya que el presidente de la nación solo tiene facultad de indultar a autores de delitos que tengan sentencia firme. Muchos ciudadanos salieron a la calle para reclamar por la injusticia que se estaba cometiendo, sumando sus voces a los reclamos de los organismos de derechos humanos. Nada pudieron hacer. Estas 3 medidas, ley de punto final, ley de obediencia debida e indultos, cimentaron el camino hacia la impunidad al dejar sin sanción y en libertad a los responsables de crímenes atroces. Esta impunidad se ha constituido en una violación sistemática y permanente del derecho de los ciudadanos y del pueblo argentino a la verdad y a la justicia. La obediencia debida nos convierte a los militares en simples robots inimputables por nuestra falta de capacidad para analizar las órdenes que recibimos. Podría llegar así a darse el caso de que un jefe de regimiento organice con sus tropas una banda de asaltantes, a pesar de lo cual, ningún subalterno podrá ser castigado. El reglamento militar para el servicio interno es sin embargo muy claro al respecto. Entre otras cosas establece la fórmula de asunción a cualquier cargo, la que es pronunciada ante tropa formada por el superior que pone en funciones al designado y dice así: reconocerán como cargo que ocupará, por ejemplo, jefe de regimiento 3 grados de infantería, al grado, nombre y apellido del designado, a quienes respetaran y obedecieran en todo lo que ordene en bien del servicio y en cumplimiento de las leyes y reglamentos militares. Obviamente no hay ninguna ley, ni reglamento militar que diga que en bien del servicio, se puede llegar a matar ilegalmente, torturar, violar, robar o cometer cualquier otro delito penado por las leyes, o por las normas sanas de convivencia entre los seres humanos. Coronel R. Horacio Ballester, presidente del CEMIDA, Proyecciones geopolíticas hacia el tercer milenio.
Ediciones Fin de Siglo, Buenos Aires, 1993. ¿Se pueden resistir esas órdenes? Claro que sí, pero solamente algunos oficiales lo hicieron solicitando su baja. Algunos militares contrarios al gobierno de facto se organizaron en torno al CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia Argentina. CEMIDA. En noviembre de 1984, un grupo de militares retirados, hastiados de golpes de Estado y sistemas dictatoriales e igualmente avergonzados de la impunidad que gozaban los violadores de los derechos humanos, decidieron formar el Centro de Militares para la Democracia Argentina, CEMIDA. Los objetivos de esta asociación eran precisos: repudiar todo golpe de Estado, adherir a la democracia como única forma de reconstruir el Estado y procurar que los delincuentes acusados por delitos contra la condición humana fueran sometidos a la acción de la justicia. Desde su constitución, los miembros del CEMIDA sufrieron todo tipo de persecuciones institucionales y personales que se tradujeron en difamaciones, amenazas y atentados. A pesar de ello, centenares de militares e integrantes de las fuerzas de seguridad se sumaron a esta asociación, que ha tenido más trascendencia en el exterior que en el interior del país. Desde la conformación del CEMIDA, sus representantes han participado en diversos eventos internacionales. En 1991 el coronel R.J. L. García concurrió a la ciudad de San Salvador, El Salvador, para declarar como perito militar de la Fiscalía en el juicio abierto a altos oficiales de ese país por el asesinato de 8 personas. En 1998 el capitán José Luis de André Amor declaró ante el juez español Baltazar Garzón por la desaparición de personas durante la última dictadura militar argentina. En 1999 miembros de esta agrupación fueron contratados por Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para asesorar al Poder Judicial de Haití en la preparación del juicio contra jerarquías castrenses responsables de masacres ocurridas durante el régimen dictatorial del general R. Cedras. El pasado año García y de André Amor viajaron a Roma para declarar como peritos de la Fiscalía y de la querella en el juicio seguido contra los generales argentinos Guillermo Suárez Mason, Omar Riveros y otros por la desaparición de ciudadanos italianos durante el proceso de reorganización nacional, caso testigo Laura Carlotto y su hijo Guido nacido en cautiverio. El ex jefe del ejército TTE general Martín Balza sostuvo a propósito de la obediencia debida: nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes y los reglamentos militares. Quien lo hiciera incurre en una conducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera. Sin eufemismos digo claramente, delinque quien vulnera la Constitución Nacional. Delinque quien imparte órdenes inmorales. Delinque quien cumple órdenes inmorales. Delinque quien, para cumplir un fin que cree justo, emplea medios injustos e inmorales. Documento del jefe del ejército TTE general Martín Balza. 25 de abril de 1995. Patricia Valdez. Ponencia, Buenos Aires, 1 de noviembre de 1990. 2. El camino de la verdad. A. El robo de niños. En el juicio a las juntas, los comandantes fueron absueltos del delito de sustracción de menores por considerar que estos hechos se habían producido en forma ocasional. La Cámara Federal que juzgó a los militares reconoció como componentes del plan criminal del terrorismo de Estado, la privación ilegal de la libertad, los tormentos y los homicidios. Respecto de otras infracciones, en diciembre de 1985, la Cámara sentenció la posibilidad de que el personal a quien se mandaba a domicilios particulares a cometer delitos de la apuntada gravedad se apoderara sistemáticamente de bienes en su propio beneficio fue necesariamente prevista y asentida por quienes dispusieron de tal modo de proceder. La enorme proporción de casos en que ello tuvo lugar, y el hecho de que se les otorgara igual tratamiento en cuanto a la impunidad de sus autores confirma esta inferencia. No es posible, en cambio, hacer extensivo este razonamiento a otros delitos como la sustracción de menores cuya comisión se ha demostrado solo en forma ocasional. Ante esta resolución, la responsabilidad por la búsqueda de menores desaparecidos recayó en la sociedad civil, impulsada principalmente por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, ver más adelante. En el marco de la demanda iniciada en el año 1989 contra el Estado para que informe sobre la suerte de los desaparecidos, se localizó en un organismo militar un documento titulado Instrucciones sobre procedimiento a seguir con menores de edad de hijos de dirigentes políticos o gremiales cuando sus progenitores se encuentren detenidos o desaparecidos. Ministerio del Interior, abril de 1977.
El fundamento fáctico puramente cuantitativo del fallo absolutorio de la Cámara se derrumbó a medida que se fueron conociendo más casos. El fundamento conceptual también se desvaneció con el descubrimiento del mencionado documento. Los menores sustraídos habían sido privados de su identidad mediante la anotación como hijos propios de los padres adoptivos o dados en adopción plena, borrando el vínculo del menor con su familia de sangre. La exclusión de este delito de los beneficios de las leyes de punto final y obediencia debida, y también de los indultos, habilitó, en el año 1996, el procesamiento de militares por el delito de sustracción y sustitución de identidad de menores nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención y tortura. Se comprobó que todos y cada uno de los acusados habían tenido capacidad de decisión en el funcionamiento del sistema represivo por las altas jerarquías que desempeñaron. Hasta el momento se encuentran procesados, ex-PTE. De facto TTE General Jorge R. Videla. Detenido. Ex. General Carlos G. Suárez Mason. Detenido. General Eduardo A. Arguindegui. Abelti. Rubén O. Franco. Detenido. TTE General R. Cristino Niquelas. Detenido. General R. Reinaldo Vignone. Detenido. Abelti. Armando Lambruscini. Vice, Abelti. Antonio Bañec. Detenido. Vice, Abelti. Julio Atourti. TTE General Leopoldo F. Galtieri. General Santiago O. Riveros. Detenido. General Jorge Olivera Roubir. General José Montes. General Andrés A. Ferrero. General José R. Villareal. General Adolfo Sigwold. Óscar A. Montes. Manuel J. García Tallada. José A. Subpisich. Detenido. Jorge R. Vildoza. Horacio P. Estrada. Carlos O. Capdevila. Adolfo M. Dande. Héctor A. Febres. Detenido. Antonio Pernías. Raúl E. Seyer. Carlos Careilla. Juana Azic. Francis Bamond. TTE de Fragata Alfredo I. Astiz. Jorge E. Acosta. Detenido. Luis de Imperio. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo se constituyó para iniciar la búsqueda de los niños que desaparecieron con sus padres, aquellos que fueron secuestrados después de la desaparición de estos y los que nacieron en los centros clandestinos de detención donde fueron conducidas sus madres con distintos tiempos de embarazo. En 1977 comenzó la búsqueda de 12 niños y en febrero de 1999 ascendían a 260 los chicos buscados. Hasta febrero del 2001 se resolvieron 71 casos, entre los cuales se localizaron niños asesinados, niños que fueron restituidos a su familia original y otros que permanecen con la familia adoptiva, manteniéndose en contacto con la familia original. Las abuelas centran su trabajo en la identidad 42. Con el fin de probar la pertenencia de los niños a la familia que los reclama, abrieron una causa en la Justicia Federal. Ante esta son presentados documentos, fotos, detalles sobre las circunstancias de desaparición y como prueba definitoria los estudios inmunogenéticos para la averiguación de los marcadores genéticos 43. A partir de dichos exámenes se obtiene el índice de abuelidad que constituye una prueba determinante tanto de identidad como de filiación. La creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, por Ley Nacional 23.51144, permite que el mapa genético de las abuelas quede registrado, de manera que los nietos que no alcancen a encontrar ellas mismas, puedan ser incluidos en su familia original, aunque pase mucho tiempo. En 1998, mediante un convenio con la UVA 45, se inició el proyecto Reconstrucción de la Identidad de los Desaparecidos. Archivo biográfico de las abuelas de Plaza de Mayo. El mismo busca garantizar a los chicos que recuperen su identidad la historia de vida de sus padres a través del relato de sus abuelos, familiares y amigos. En la Convención Internacional por los Derechos del Niño y el Adolescente, las abuelas promovieron la inclusión de los artículos 7, 8 y 11 que se refieren al derecho a la identidad y el deber de los estados de protegerlo. Estos artículos se hallan incorporados a la Ley Nacional 23.849.
Actualmente las abuelas de Plaza de Mayo reclaman la restitución de los chicos secuestrados sistemáticamente como método de represión política. Comisiones formadas por los gobiernos constitucionales con el fin de encontrar niños desaparecidos y defender el derecho a la identidad. 2 comisiones en la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, dependiente del Ministerio de Acción Social de la Nación. 1 comisión en la Subsecretaría del Menor y la Familia de la Provincia de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad. Marcadores inmunogenéticos, grupos sanguíneos, enzimas y proteínas séricas, histocompatibilidad, ADN biomolecular y mitocondrial. Ley 23.511. El Poder Ejecutivo Nacional presentó el proyecto de ley en base al proyecto elaborado por las abuelas de Plaza de Mayo, la Subsecretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Acción Social de la Provincia de Buenos Aires. Fue aprobada por unanimidad el 11 de mayo de 1987. Carrera de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales. Desde 1999 el proyecto se desarrolla en el Instituto Gino Germani de Ciencias Sociales de la UBA. B. Juicios por la verdad y la justicia. El doctor Julio César Estrasera, fiscal en el juicio a las juntas militares, se explaya sobre los fundamentos de los llamados juicios por la verdad. Desde la más remota antigüedad siempre se ha reconocido el derecho de la gente a enterrar a sus muertos, como en el caso de Antígona, que enfrenta una condena por enterrar a su hermano. Cuando se hizo el juicio a las juntas militares se supo lo que había pasado en la Argentina, pero esto era una verdad a medias. Lo que nunca se supo fue cuál había sido el destino final de las víctimas, que es lo que se trata de averiguar en estos juicios. Los juicios por la verdad fueron iniciados ante la Cámara Judicial de La Plata por organismos de derechos humanos, madres y familiares de detenidos desaparecidos. Mediante estos se investigan todas las circunstancias relacionadas con la desaparición de personas en 40 partidos de la provincia de Buenos Aires, para así conocer sus destinos finales. Al no establecer responsabilidad penal, los juicios por la verdad no reconocen imputados ni acusados, todos declaran en calidad de testigos y no se imponen condenas. Estos procesos judiciales se sustentan en el derecho de los familiares de las víctimas al duelo y al cuerpo de sus deudos. Los objetivos de los juicios por la verdad son: 1. Restituir el derecho de los familiares a la verdad de lo ocurrido con sus allegados durante la dictadura militar. 2. Reconocer el derecho a la información que tiene la sociedad civil. Los militares tienen la obligación de comparecer ante los tribunales que llevan adelante estos juicios, incurren en desobediencia si no se presentan a declarar y pueden ser procesados por falso testimonio en caso de mentir. Sin embargo, la mayoría de ellos se han negado a declarar poniendo de manifiesto un vergonzoso pacto de silencio. Actualmente los juicios por la verdad se están sustanciando en las cámaras federales de apelación de La Plata, Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Rosario y Mar del Plata. Son un primer paso para obtener la esperada justicia que castigue a todos los culpables y salde así esta enorme deuda contraída no solo por la dictadura, sino también por los gobiernos constitucionales que construyeron el muro de impunidad que comienza a resquebrajarse. En varios países de Europa se aceleraron viejas causas contra los responsables de la desaparición de sus ciudadanos en la Argentina y tribunales de Francia e Italia condenaron en ausencia a oficiales de la Armada y el Ejército argentinos a penas de prisión perpetua. Por otra parte, argentinos residentes en España presentaron una denuncia contra los exdictadores en Madrid iniciando las investigaciones del juez Baltasar Garzón, quien pidió la extradición de un centenar de policías y militares para ser juzgados en España según los principios de la jurisdicción universal. Uno de ellos, Ricardo Miguel Caballo, fue detenido en México, donde un juez y la Cancillería se pronunciaron a favor del pedido de Garzón. Su argumento fue que la Argentina no estaba cumpliendo con su obligación de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, por lo que cualquier otro Estado podía hacerlo. El derecho a la verdad. Independientemente de la posibilidad de aplicar sanciones a los autores de crímenes de lesa humanidad, queda subsistente el derecho de los familiares y de la sociedad toda a la efectiva averiguación de la verdad. Este derecho deviene como parte inseparable del derecho a la justicia, tanto en el ordenamiento interno como en el derecho internacional. Es la obligación del Estado reconstruir el pasado a través de medios legales que permitan conocer la realidad de lo sucedido y dar una respuesta a los familiares y a la sociedad en ese sentido. El derecho internacional de los derechos humanos establece que las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura,
La apropiación de niños y la detención arbitraria prolongada son crímenes de lesa humanidad o crimen contra la humanidad, de carácter imprescriptible, imperdonable. Extraditable sin eximentes y permanentes. Obligaciones que tienen los Estados a raíz de estos crímenes. A. Verdad. Obligación de investigar y dar a conocer los hechos que se puedan establecer fehacientemente. En relación con este punto, la Ley 24.321/94 crea la figura de ausente por desaparición forzada de toda aquella persona que haya desaparecido por el accionar de las fuerzas represivas con anterioridad al 10 de diciembre de 1983. La ley no tiene plazo de caducidad. B. Justicia. Obligación de procesar y castigar a los responsables. C. Reparación. Obligación de reparar integralmente los daños morales y materiales ocasionados. La Ley 24.411/94 establece un beneficio para personas desaparecidas y asesinadas como consecuencia del accionar represivo con anterioridad al 10 de diciembre de 1983. El beneficio aludido será percibido por los causahabientes de la persona desaparecida o asesinada. De creación de fuerzas de seguridad de un Estado democrático, obligación de separar de los cuerpos de seguridad a quienes han cometido, ordenado o tolerado estos hechos. En este caso, aunque las leyes de impunidad 23.492 y 23.521 y los decretos de indulto obstaculizaron la investigación, el procesamiento y la sanción penal de los responsables, el Estado sigue obligado a indagar la verdad de los hechos en los que impera el secreto y el ocultamiento, y a revelar esta verdad a los familiares de las víctimas y a la sociedad toda. Nuestro país, al suscribir tratados internacionales, se comprometió a que las disposiciones contenidas en ellos se conviertan en derecho interno, aún más, las incorporó en 1994 a la Constitución Nacional por vía del art. 75 INC. 22. El derecho a la verdad sobre las violaciones masivas y sistemáticas del pasado es parte integrante de la libertad de expresión, que en todos los instrumentos internacionales se vincula con el derecho a la información en poder del Estado, artículo 13.1 Convención Americana, 19.2 Pacto Intern. DER. CIP. Y Pol.